en el nombre de tu Hijo Santo. Amén y amén. Les invito a que abra su Biblia en el Evangelio de Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Desde el verso 5. Mateo 6, verso 5. Cuando Yeshua habló, él le hablaba a judíos que conocían las Escrituras, que conocían la palabra de Dios. Erróneamente se habla mucho acerca de los discípulos, que eran personas ignorantes a las Escrituras, pero la realidad es que al ser judíos debían tener algo, así fuese algo muy pequeño en el conocimiento de las Escrituras. Pedro era el que más le hacía preguntas al Señor. ¿Cómo podré perdonar a quien me ofende? Le daba respuestas muy certeras al Señor. Pedro era uno que contestó a la pregunta del Señor cuando él dijo: ¿vosotros también os vais o se van? Pedro le dijo: ¿cómo podremos nosotros irnos si tú tienes palabras de vida eterna? Las palabras de Dios son palabras de vida eterna. La palabra de Dios es espíritu. Y esa palabra que está aquí escrita, cuando nosotros la escudriñamos, cuando nosotros venimos a ella con humildad, el espíritu de su palabra fortalece nuestro espíritu, fortalece nuestra alma. A veces usted oye palabras ofensivas o ha oído palabras en el transcurso de su vida, palabras ofensivas y han lastimado su corazón. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder, pero también ha recibido palabras de ánimo. Cuando usted cantaba hoy, usted cantaba con ánimo, con alegría, con gozo, porque son palabras ¿de qué? De vida, de gozo, de alegría. Entonces el Señor habla aquí a personas que hacen oración, a personas que buscan tener una relación con el Padre. Y Él les dice: y cuando tú ores, no seas como los que no conocen al Señor, como los que tienen una máscara frente a los hombres y otra ante Dios. Hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero ahora Él dice algo: mas tú, cuando ores, entra, busca en tu aposento, o sea, en el lugar secreto. Busca un lugar secreto entre tú y el Padre eterno y el Señor. Busca un lugar, apártate y cerrada la puerta, o sea, no permitas que te interrumpan. O busca un lugar secreto donde no haya influencia, no haya obstrucción en la oración que tú vas a hacer y el Padre y Dios. ¿Sí? Entonces el Señor dice: entra a tu aposento, ora a tu Padre, que está en lo secreto, que está en ese lugar secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará, hará tu respuesta pública, o sea, tu respuesta a la oración se hará pública. Cuando hay una enfermedad, y todos saben que hay una enfermedad, y de un momento a otro Dios sana a esa persona, esa respuesta, esa sanidad se hace pública. Todos la están viendo. ¿Cómo era antes una persona enferma y cómo Dios ahora ha sanado? Porque Dios ha hecho que la oración, su respuesta se haga pública ante los hombres para gloria del Señor. Y orando. No uséis vanas repeticiones como los gentiles. Gentiles son
personas sin conocimiento de las Escrituras. Eso es un gentil. Uno, del común. Alguien que no tiene conocimiento de las leyes, de los mandamientos de Dios, que piensan que por su palabrería serán oídos. Pero fíjese a quién se está dirigiendo: a personas que oran, que se formen una palabrería, y ya vamos a ver qué significa. Por tanto, dice él, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Hay cosas que creemos que Dios no sabe de nuestras necesidades. A veces pensamos que Dios nos ha olvidado. Pensamos que estamos lejos de Dios porque pasamos por situaciones emocionales negativas o porque pasamos por situaciones difíciles. Pero nuestro Padre conoce nuestras necesidades antes de que nosotros se las pidamos. Amén. Antiguamente, los hombres, cuando uno mira las Escrituras, las personas se acercaban a Dios a través de holocaustos y sacrificios. Esa era la forma de acercarse a Dios. Cuando Adán y Eva cayeron del lugar de privilegio que tenían delante del Señor, dice la Escritura que con el tiempo ellos comenzaron a hacer sacrificios. Lo vemos en Abel, lo vemos en sus hijos, en Abel y Caín. Ellos traían ofrendas a Dios y se presentaban de esa manera delante del Señor. La oración es una forma. La palabra de Dios nos enseña que la oración es una forma de acercarnos, de rendirle culto a Dios, de rendirnos personalmente, íntimamente a un Dios que es supremo, a un Dios que es íntimo. Dios ama la intimidad, ¿sí sabía eso? Cuando usted busca intimidad con el Señor, a Dios le agrada eso, que alguien lo busque con un corazón dispuesto. Usted puede hacer sus cosas, usted puede seguir estudiando, esfuércese, salga adelante, pero no deje de orar, no deje de buscar a Dios. Son dos cosas que pueden ir juntas: nuestros trabajos, nuestros quehaceres. Pero a veces nos ocupamos mucho de algo, del estudio, de los trabajos, y olvidamos la comunión con el Señor. Pero Dios nos enseña a través de la palabra que la oración está allí dispuesta en nuestra mente, en nuestro corazón, para rendir un culto personal, íntimo a Dios. Entonces, la oración, como lo veíamos ahora, es una búsqueda constante para establecer esa comunión íntima con el Señor, una relación íntima. A veces usted va a orar y no haya palabras. A veces tú vas a orar y no encuentras palabras, porque nuestra mente está llena de pensamientos. Y a veces queremos expresar todo lo que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón a Dios. Como que explotar, como que decirle muchas cosas a Dios, pero no hallamos nada. A veces la oración es estar delante de Él o postrado delante de Él en silencio, solo en un tiempo de meditación. A veces es solamente darle gracias a Dios. Gracias, Señor, gracias, hasta que ese gracias va saliendo de lo más profundo de nuestro corazón y empieza el Espíritu de Dios a guiarte para que fluya desde lo más dentro de tu ser oración, palabras a Dios, palabras al Dios eterno, a tu Padre celestial, porque el Señor dice que Él es nuestro Padre. Jesús o Yeshua siempre nos mostró a Dios no como algo lejano, sino que Él decía, y vuestro Padre que está en los cielos, y vuestro Padre. Y a veces olvidamos eso, que Él es nuestro Padre celestial, nuestro ayudador, el que suple a nuestras necesidades. La oración se hace de muchas formas, como lo leímos ahora. Muchas veces es recitar,
como dice la lectura que vimos en Mateo. Muchos repiten palabras y palabras y palabras, pero está hablando de gente que ora. Otros, dice la palabra de Dios, que la oración, como en el caso del rey David, son salmos o versos bíblicos o recitar oraciones escritas por personas que tienen o que le han escrito oraciones porque tienen un alma muy elevada ante el Señor. Entonces a veces tú lees una oración y te llama la atención esa oración y tú la lees y tú oras de acuerdo a eso que está escrito, ¿sí? Y es bueno hacerlo porque puede ir, aunque son escritas por otra persona, también puede estar identificándonos con esa oración. Y esa oración sale de lo más profundo de nuestro ser, de lo más sincero de nuestro corazón. El Señor, Yeshua, Jesús, nos enseña a hablar con el Padre como lo que Él es, un Padre para nosotros, el Dios y Padre de todo nuestro ser. Nos enseña y nos muestra que podemos hablar a Dios como un niño habla con su padre. Cuando tus hijitos hablan contigo, ellos, cuando tú les permites que abran su corazón, te cuentan cosas extraordinarias, te hacen reír, te alegran el corazón. Y alegras, el oírlos a ellos, alegras el corazón de ellos. Entonces Dios quiere que entendamos que nuestra oración también es como la relación de un padre o de un niño con su padre, o de un amigo a su mejor amigo, donde se abre el corazón y se expresan todas las emociones o los pensamientos, los propósitos que hay ahí. Y es lo que el Señor nos dice: cuando ores, entra a tu aposento y cerrando la puerta, ora a tu Padre que está en los cielos. Y a veces necesitamos desahogarnos delante de Dios. Podemos desahogar con las personas, con un amigo, con un familiar, pero a veces no hallamos respuesta apropiada. Pero cuando nos desahogamos delante de Dios, podemos tener la confianza de que no solamente nos ha escuchado, sino que Él responderá para ayudarnos, para fortalecernos, para que veamos su respuesta, su favor. Amén. Cuando usted mira la vida de los profetas, tenían algo en común, y esta era la oración. Si usted mira la vida de Elías, era un hombre de oración. Si miras la vida de Eliseo, era un hombre de oración, hasta el punto que ellos decían: vive Jehová en cuya presencia estoy. Hacían sus labores, sus trabajos, pero buscaban la presencia del Señor a través de la oración. Y sí que nos falta a nosotros esa actitud de buscar la presencia de Dios a pesar de las dificultades, a pesar de las situaciones, buscar la presencia del Señor. Entonces, algo común en ellos era la práctica de la oración. Y por esa causa, los profetas entendían que sin profecía no podía haber oración. Sin profecía no hay oración. Ellos entendían eso. Dios hablaba y ellos comenzaban a orar constantemente por la palabra que Dios había puesto en el corazón de ellos, de llamar, hacer un llamado al pueblo para que viniesen nuevamente al Señor. Y ellos oraban por eso. Si usted mira el libro o la carta a Santiago, usted ve que se menciona la vida de Elías. Y dice: y Elías oró fervientemente para que no lloviese. Y luego dice: y oró fervientemente para que lloviera. O sea, eran palabras que Dios le había dado a Elías sobre la tierra de Israel, juicios.
Y sobre esas situaciones Elías oraba. Y también oraba para que el pueblo se volviese al Señor, porque sin profecía no hay oración. Cuando tú te acercas a la palabra de Dios y esta habla a tu corazón, esa palabra es una palabra profética, es una palabra de parte de Dios. A veces tú lees la palabra, la Biblia, y dices, wow, el Señor me habló. O sea, yo sentí algo. Pues si te acercas a ella. Yo estaba leyendo la palabra y entiendo que esa palabra llegó a mi corazón, llegó a mi mente. Y sobre esa palabra que tú recibes, tú comienzas a orar. Tú comienzas a dar gracias. Tú comienzas a pedir el favor de Dios sobre eso que leíste en las Escrituras. Amén. Y a eso es lo que se refiere los profetas. Sin profecía, sin palabra profética, no hay oración. Entonces, Dios lo que nos dice en su palabra es que debemos escudriñarlo, pero también debemos orar, debemos clamar, debemos de buscar a Dios en esa oración que Él quiere que sea una oración íntima. Amén. La palabra de Dios nos dice en Génesis 18, 27, si usted tiene allí su Biblia, Génesis 18. Dice cómo Abraham oraba a Dios y le replicaba a Abraham a Dios y le decía, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. O sea, Abraham le estaba hablando al Rey de Reyes, al Dios Todopoderoso. Pero era tanta la comunión que tenía Abraham con Dios, era tanto el acercamiento que buscaba Abraham con Dios, que él le podía hablar como un niño le habla a su padre, clamando por otros, pidiendo por otros, hablando, pero también entendiendo lo que él es delante de Dios, que él es polvo y ceniza, que Dios es el alfarero y nosotros somos el barro, pero con humildad, con respeto, como un niño que respeta y ama a su padre, así se acercó Abraham a Dios. Y estos pasajes nos muestran cómo los patriarcas buscaban estar a solas con Dios. Nos muestran cómo ellos procuraban separar un tiempo para estar a solas con Dios, donde no hubiese nadie alrededor, donde nadie se interponga en la oración y en la relación con Dios. A veces tú vas a orar y no hallas el lugar. Estás pendiente de las cosas, estás pendiente de la comida, estás pendiente de una llamada, aún tú mismo te distraes. Y el Señor dice, cuando hagas oración, sepárate, entra a tu aposento, busca, lo que está diciendo es, busca ese momento, busca ese lugar, ese sitio donde puedas estar a solas con el Señor. Y el Señor nos lo enseña. Y cuando ores, ve a tu aposento, a tu lugar secreto, y cerrando la puerta, que nadie se interponga entre tú y yo, y ora a tu Padre, que ve en lo secreto. ¿Qué es lo que Él ve en secreto? Nuestro corazón, nuestra necesidad, nuestros pensamientos. Él ve cada una de nuestras necesidades,
nuestras aflicciones. Y eso era lo que entendían los patriarcas. En Génesis 28 nos habla de Jacob y cómo Jacob buscaba al Señor. Y en el verso 16 dice: y despertó Jacob del sueño, de su sueño, y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible, pero no terrible de espanto, de terror, de miedo, no. Es como más bien cuán asombroso, cuánto deleite hay en este lugar. Porque cuando tú estás en la oración y tu corazón se despierta y comienzas a clamar y tus pensamientos se van, tus preocupaciones se van, hay deleite estar en la presencia de Dios. Allí hay deleite. Allí es donde tú no quieres salir, de allí no quieres salir, sino que antes quieres es introducirte más en el Señor, en el Espíritu de Dios. Entonces Él dice: este lugar no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. O sea, tenía todo abierto para Él. Qué bueno cuando oramos y las puertas de los cielos están abiertas para nosotros. Que no seamos nosotros mismos los que pongamos obstáculo a nuestras oraciones, porque la Escritura dice que somos nosotros mismos con nuestras acciones o nuestras malas acciones los que ponemos obstáculo a la respuesta de la oración, ¿sí? Dice que ellos buscaban ese lugar íntimo con el Señor. Si algo es cierto y si algo nos muestra la Escritura es que Dios está esperando que nosotros vayamos a Él y hablemos con Él. Y la Escritura nos muestra de reyes como David que ellos buscaban a través de la oración estar en su presencia. Y lo primero que ellos hacían era estar en silencio, callarse, callar ante la presencia del Señor. Entraban como en un lugar solemne delante de Dios, reconociendo, olvidando sus preocupaciones, dejando a un lado sus pensamientos, porque a veces no entendemos que cuando el Señor está diciendo no uséis vanas palabrerías, se refiere a nosotros. Él no se refiere a los católicos, Él no se refiere a los que hacen rezos, Él se refiere a nosotros. Que a veces cuando oramos usamos palabrerías, porque estamos llenos de pensamientos y de preocupaciones y lo único que hacemos es hablar, pero no sentimos la presencia de Dios. Y a eso es lo que hace referencia. Cuando Yeshua dice: no uséis vanas palabras, no piensen que por sus palabrerías serán escuchados. Porque nuestras palabras solamente expresan deseos y deseos. Y a veces tus deseos pueden, en la oración, estar mal encaminados. Puedes decir: Señor, ¿cuándo vas a hacer que este se muera? O Señor, ¿cuándo me vas a quitar esta o como hacen muchos? Señor, mira a mi jefe. Señor, mira a esta señora que me incomoda, me molesta. A veces nuestras oraciones pueden estar mal encaminadas, aunque conocemos al Señor. Por eso Él dice: no uséis vanas palabras, no dejéis que vuestros pensamientos se conviertan en palabrerías cuando estéis en la oración. No, sino el Señor dice: estad quietos y ved la salvación de Jehová. Dice su palabra: estad quietos. Estad quietos y conoced que Él es Dios.
El silencio da lugar a que se aplaquen nuestros pensamientos. Cuando estamos en la presencia de Dios y estamos en silencio, estamos actuando para que, aunque estamos en silencio, estamos actuando para que nuestros pensamientos no nos invadan, pensamientos negativos, sino para que el Señor sea el que envíe su Espíritu y nos dirija en la oración. En Mateo 8, capítulo 25, Mateo, verso 25, perdón. Dice así, leámoslo desde el 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. A veces pensamos que cuando estamos como en esas situaciones de tempestad, pensamos que el Señor está lejos de nosotros, o está durmiendo, está dormido, está lejos, y nosotros allí funcionando en las dificultades emocionales, económicas, de salud. Y dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, Señor, sálvanos que perecemos. O sea, le gritaban, se dejaron guiar, dejaron que sus pensamientos y sus emociones controlaran su oración. Y el Señor dice, no por palabrerías, no piensen que por palabrerías yo los voy a escuchar. No. Pero el Señor les, despertándose en otros pasajes, dice, ¿por qué teméis? Hombres de poca fe, de poca confianza en mí. Hombres de poca fe. Entonces él, levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza, o sea, pescaron en abundancia. Cuando viene la paz de Dios, hay bendición para nuestras vidas. Pero a veces nuestras palabrerías, la falta de dejar que nuestra oración sea conforme. Fíjese, la oración en las Escrituras tiene un orden. La oración, el Señor mismo lo enseña. La oración no es solamente hablar y hablar y hablar y hablar. No, hay pasos para la oración. Y lo enseña el Señor y lo enseña la Escritura. Lo enseñan los salmos, lo enseñan los profetas, lo enseñan los patriarcas, que para llegar a Dios en oración hay ciertos pasos. No quiere decir que esté prohibido acercarse a Dios, sino que hay ciertos pasos que seguir para acercarse al Señor. Y el primero es el silencio, tener calma, porque Él está allí, porque Él es el que suple a nuestras necesidades. Entonces el silencio da lugar a que se aplaquen nuestros pensamientos, todo lo que nos preocupa, todo lo que nos alarma. A los discípulos los estaba alarmando la tormenta, y gritaban y decían, Señor, nos ahogamos, Señor, despierta que perecemos, dicen otros evangelios. Estar a solas con Dios es importante. Dice la Escritura en Lucas capítulo 5, verso 16, pero Yeshua, o Jesús, se retiraba a orar a lugares donde no había nadie, donde nadie se interpusiera en su relación con el Padre. Algo importante también en la oración es el examinarnos a nosotros mismos, cómo estamos delante de Dios. Y el Señor lo dice,
no hagamos a otros mal, sino que hagamos bien, para que nuestras oraciones sean escuchadas, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Y eso habla de examinarnos, de cómo está nuestro corazón cuando llegamos a la oración delante de Dios. El Salmo 139, en el verso 23, dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Aquí no es como las palabras de muchos cristianos, cuando dice: Dios conoce mi corazón, Él sabe cómo estoy yo delante de Él, y está en pecado. No está diciendo eso. Y ve si hay en mí camino perverso, camino de perversidad, camino de desamor, que no seamos religiosos. El religioso, dicen por ahí, peca, reza, y no, así no funciona con el Señor. El Señor está observando nuestro caminar diariamente. Los ojos de Jehová están puestos sobre toda la tierra, dice su palabra. Y aquí el salmista está diciendo: examíname, escudriña lo más profundo de mi ser, de mis pensamientos, y mírame la forma en que camino. ¿Cómo caminamos delante de Dios? ¿Cómo estás caminando? ¿Conforme a la palabra o conforme a tus pensamientos? ¿Cómo caminamos? Tenemos que caminar conforme a la palabra de Dios, para que nuestro caminar no sea perverso. Y Él dice: guíame por el camino eterno. El camino eterno es su palabra. Su palabra nos va guiando constantemente, diariamente. Algo importante en la oración es agradecer a Dios, alabar a Dios, agradecerle. Lo primero que usted haga cuando se levante es: Señor, gracias. Gracias, oh Dios. Efesios 5, capítulo 20. Efesios 5. Verso 20, perdón. Dando siempre gracias a Dios por todo. O sea, está hablando de la oración. Al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de Yeshua HaMashiach. Someteos unos a otros en el temor a Dios. Entonces, una de las cosas que abre puertas espiritualmente para nuestras vidas es el agradecimiento. Ser agradecidos. Cualquier cosa que recibamos, ser agradecidos con el Señor. Ser agradecidos con las personas que nos brindan sus favores o sus regalos. Dar siempre gracias. Agradecer a Dios en todo, aún desde lo más simple, aún las cosas más sencillas. A veces no damos gracias a Dios porque podemos levantarnos, porque podemos ir al baño, podemos atendernos a nosotros mismos. No hay nada más incómodo en una enfermedad que sea otra persona la que atienda al enfermo, aunque Dios coloca personas con un corazón noble para atender a otros, pero es mejor atendernos a nosotros mismos, ¿sí? Entonces, igualmente Dios nos quiere sanos, quiere que estemos bien. La religión nos enseñó a que hay que estar pobres, enfermos, pero Dios no quiere eso para sus hijos, precisamente por eso, porque somos sus hijos, y usted como padre quiere lo mejor para su hijo, para su hija, y así Dios quiere eso para nosotros. Dar gracias una y otra vez hace parte de la oración, ¿eh? Darle gracias, alabarlo,
Cuando usted alaba a Dios, como cantábamos ahora, las alabanzas describen a Dios. ¿Sí sabía eso, no? Su grandeza, su poder. Cuando Moisés cantaba los carros del faraón, ¿se acuerdan? Que Dios derrumbó, quitó, ahogó a sus enemigos en el mar. El Salmo 117 habla de alabanzas a Dios. Y las alabanzas son eso, describir el poder, la grandeza del Señor. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Léalo en voz alta, Salmo 117. 1, 2, 3. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. El Salmo 145, vamos rápidamente. Salmo 145. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la razón? El verso 3. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebra tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de su magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré alabanzas, tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira. No está diciendo que no castigue, ojo. No castiga rápidamente, sino que es lento, pero sí castiga. Como el eclipse. Cuando entra el eclipse, ¿qué pasó? Entra la luna al sol lentamente, lentamente, Dios mostrando su misericordia. Entonces dice, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová, verso 9, para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Amén, hasta allí. ¿Sí? Entonces la alabanza abre nuestro corazón a Dios. Cuando tú lo alabas, cuando tú cambias esa música chaquiriquense que no sirve para nada y colocas alabanzas, música que exalte el nombre de Dios, tu corazón se comienza a alegrar. No solamente tu corazón se alegra, sino que tu alma comienza a elevarse, a buscar una relación con el Señor. Amén. A buscar esa relación con el Señor. Dice, en una de las enseñanzas que el Señor nos dio, nos da en su palabra, dice, en una parte de la oración, no nos metas en tentación y líbranos del mal. Pero también vemos en la carta a Santiago que Dios no tienta a nadie, sino que cada uno, dice la carta a Santiago, que cada uno es tentado de su propia concupiscencia. ¿Sabe qué es concupiscencia? Concupiscencia es de nuestro propio deseo, de nuestro propio apetito. Apetitos y deseos y placeres desordenados, deshonestos. Y por eso somos tentados por lo que hay dentro de nosotros. Entonces allí Dios nos está llevando a otra parte de la oración.
Y a eso se le llama rectificar nuestro carácter. Debemos de rectificar nuestro carácter, de rectificar nuestras acciones. ¿Cómo lo hacemos? Pidiendo a Dios ayuda. Hay cosas que están en nosotros con las cuales no hemos podido dejar por años. Los rencores, los odios, las iras o la ira, la contienda, la pelea. Hay gente que le encanta pelear. Busca cualquier motivo para pelear. Esas son cosas que hay que rectificar en nosotros. Pero ¿cómo lo hacemos? Buscando a Dios a través de la palabra, esforzándonos a obedecer. Si usted no lee la palabra, no hay oración. Por eso mucha gente no lee la Biblia, no lee la Escritura, no lee la palabra, y cuando oran, sus oraciones no llegan ni a los 5 minutos. Así ore todos los días. ¿Por qué? Porque hay escasez de luz, de palabra, del Espíritu de Dios. Pero cuando tú lo buscas, cuando tú buscas a Dios, también Él nos muestra cómo rectificar nuestras acciones, nuestros errores, nuestra moral, nuestras inclinaciones al mal. Tenemos que corregirnos, tenemos que rectificar, y eso hace parte de la oración. Entonces, en la oración podemos decir al Señor: Padre, mira, yo soy así, este es mi carácter y yo quiero romper con eso. Mi carácter está lleno de un momento a otro tiene odios, de un momento a otro tiene recuerdos del pasado que vienen hoy a mi mente y producen enojo, rabia, malestar, desánimo, tristeza. Porque es que tenemos que entender que somos humanos, somos barro, somos personas que podemos flaquear en cualquier momento. Y la ayuda para nosotros viene de Dios. Él es quien nos ayuda, Él es quien nos fortalece. Entonces debemos de pedir a Dios ayuda, expresar a Dios nuestros errores y rectificarnos, corregirnos para agradar a Dios. Y eso hace parte de la oración, eso hace parte. El Señor también nos dice en la oración, en la enseñanza a la oración: pedid y se os dará. Para ir finalizando. ¿Medida cómo? ¿Ustedes que saben la Escritura? Eso está en Mateo 7:7. Cuando pedimos a nuestro Padre, estamos hablando en el presente lo que necesitamos. Estamos expresando a Dios a través de la oración todo lo que necesitamos para nuestra vida, aunque Él lo sabe todo. A veces un ejemplo es este. Por ejemplo, vemos a nuestros hijos que necesitan zapatos, o le vemos un par de zapatos que Él se pueda colocar y están despegados. Entonces tú dices: ay, mi hijo necesita zapatos, hay que comprarle unos zapatos. Pero él no ha hecho oración, él no ha expresado nada que necesite zapatos, sino que como somos padres vemos su necesidad, ¿sí? Pero llegamos y le decimos a nuestro hijo: acompáñanos, voy a comprarte unos zapatos porque esos zapatos están despegados. Pero el hijo nos dice: no, pero yo no necesito zapatos, yo tengo más allí guardados. Yo ahora lo que necesito puede ser un balón de fútbol, o un par de medias, o ropa interior, o una camisa, o otra cosa. ¿Sí me hago entender? O sea, Dios conoce nuestras necesidades y las ve muy bien, pero también Él quiere que tú le pidas, que tú expreses con tus palabras, que tú expreses con tu oración las cosas que necesitas. ¿Qué necesitas? Un mejor salario, ¿sí o no? O un mejor trabajo, o una casa propia, o un carro más grande. ¿Por qué no?
¿O es que el Dios que ustedes tienen, ¿qué es? ¿Pobre? ¿O es tacaño? Lo que pasa es que dudamos que Él nos pueda bendecir. O un computador nuevo, porque yo trabajo en el computador. O un teléfono mejor, porque trabajas con el teléfono. Hoy en día es así. Entonces, esos son ejemplos. Solamente son ejemplos de lo que estoy diciendo aquí, cuando el Señor dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y la puerta se os abrirá. ¿Quién de vosotros, si su hijo le pide un pan, le dará qué? Una piedra. O si le pide un huevo, le dará una serpiente. Y Él dice: si vosotros, o sea, vosotros padres, si vosotros, siendo sin entendimiento de las Escrituras, sabéis dar buenas dádivas, regalos a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre os dará buenas cosas. En otro pasaje dice: os dará el Espíritu Santo para que nos gobierne, para que nos ayude. Usted sabe que es tener la presencia del Espíritu Santo, que todo se abre. Es la llave para abrir muchas cosas, muchas puertas. Cuando pides, estás hablando en el presente. Y usted no se preocupe cómo Dios va a resolver, cómo Dios va a traer la bendición sobre usted. Pida lo que usted quiera, que sea conforme a la voluntad de Dios. Que usted pueda mejorar: Señor, mejora mi relación en mi hogar. Esa es otra petición que se puede hacer. Señor, mejora mi relación entre esposos, entre padres e hijos, una casa propia. Deseo poder mejorar mi salud, mi salario, o dame una idea. Usted puede decir: estoy cansado, cansada de ser un empleado, de tener que madrugarle a otro y darle mi vida a otro trabajando. Entonces dígale al Señor: Señor, dame una idea de negocio, que yo pueda empezar mi propia empresa, mi propio negocio, porque Él lo hace. Él lo hace, Dios lo hace. Entonces Él dice: todas las cosas que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Eso hace parte de la oración, ¿no? No se desanime, fortalezcas en el Señor. Si está desanimado, dice la palabra, pues haga oración precisamente. Y el que esté alegre, ponga más alabanzas. No deje que su gozo, que la alegría que tiene su alma se aplaque, y busque al Señor. Fortalezcas en el Señor. Es lo mejor que podemos hacer. Amén. Pongámonos en pie y oramos. Puede expresarle al Señor en este tiempo, en este tiempito de orar. Exprésiele a Dios su necesidad con calma, acercándose al Señor con disposición, reconociendo que Él es tu Padre, tu ayudador, reconociendo que en Él están todas las cosas. Dios es el que da todas las cosas para bien nuestro. Dígale: Señor, aquí estoy delante de ti. Tú eres mi ayudador, tú eres mi fortaleza, Señor. Padre, gracias, porque tú, Señor, eres mi escudo, mi ayuda. Tú, Señor, eres quien calmas mi alma, que no esté afanada, angustiada, preocupada. Dígale: Señor, gracias. Gracias por tu fidelidad, Señor. Dígale: Señor, hoy coloco delante de ti todos mis pensamientos, esos pensamientos que abruman mi alma, que la afligen. Hoy descanso en ti, Señor. Trae descanso a mi alma, Padre. Dígale: Señor, trae el gozo de tu Espíritu a mi vida, Señor, y lléname de ti, Señor. Si usted está preocupado por el futuro,
El Señor dice, no estés más preocupado por el futuro. La palabra del Señor dice, tu futuro está en mis manos. Gracias, Señor. Tú eres nuestra paz. Tú eres el gozo de nuestra alma. Gracias, Señor. Tú eres nuestra ayuda, Señor. Dígale, Señor, gracias. Gracias por lo que me has dado, la vida, la paz. Dígale, gracias, Señor, porque tú guardas mi casa, mi familia, mi propia vida, Señor, está en tus manos. Gracias, Padre. Si usted está lleno de vida, dígale, Señor, gracias por la juventud que tengo. Si está lleno de canas, dígale, Señor, gracias por las canas, porque no han sido en vano, porque son años de conocerte, de experiencias contigo, Señor, que me han dado sabiduría y conocimiento. Y si está joven, dígale, Señor, gracias por la fuerza, por las ideas, por los proyectos que has puesto en mi mente y en mi corazón. Gracias, Señor del cielo y de la tierra. Si usted necesita una idea para comenzar un negocio, dígale, Señor, dame una idea que pueda desarrollar esa idea, Señor, y crear un negocio. Dame los recursos, dame la valentía, el poder, la fuerza para empezarlos, para mantenerlos, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres Dios grande y poderoso, Señor. Porque tu diestra me ha sostenido. Porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra. Dígaselo a Él, que estos cantos también sean su oración. Me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra, gracias, Señor, me ha sostenido. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Tu diestra me ha sostenido.
sea bendiciendo, dando la bendición sacerdotal. Amén. Dice así, la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y el Señor te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor Dios Todopoderoso alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que la bendición del Señor sea sobre cada uno de ustedes. Que sea Dios bendiciéndolos, ayudándolos. Que sea trayendo paz, gozo, bendición y prosperidad. Que esta semana sea una semana de bendición para sus vidas, en el poder de la sangre de Yeshua. Diga después de mi Padre, en el nombre de tu Hijo, rompo toda obra de Satanás, de pobreza, de miseria, de ruina, de escasez, de enfermedad, en el nombre de Jesús. Padre, declaro, Señor, por el poder de tu palabra, que tu poder, tu gloria están sobre mí. Coloca sobre mí manto de gozo, manto de alegría, Señor. Renuncio a toda tristeza, a toda melancolía, a todo pensamiento de tristeza, a todo pensamiento de muerte, a todo pensamiento de soledad, en el nombre de Jesús. Ahora, Padre, levanto delante de ti mi descendencia, mi hijo. Diga su nombre delante del Señor. Levanto delante de ti a mis hijos, en el nombre de Yeshua. Padre, sean guardados, muy guardados, Señor. Son tuyos, mis hijos son tuyos, Señor. Los bendigo en el nombre de tu nombre poderoso, en el nombre de Yeshua. Que sean prosperados, que sean levantados y que sus corazones se vuelvan a ti, Señor, en el poder de tu nombre, con gozo, con alegría, que haya gozo en sus almas para buscar tu presencia, en el nombre de Jesús. Dígale, en cuanto a mí, Señor, trae el gozo de tu paz, el gozo de tu espíritu, y lléname, Señor, y alegra mi alma y mi corazón. Y bendigo esta obra, bendigo esta casa, bendigo este servicio, en el nombre de Jesús. Bendigo al pastor, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Bendigo su casa y su familia, en el nombre de tu Hijo Santo. Amén. Padre, levanto delante de ti, Señor, cada ofrenda, cada diezmo que voluntariamente tu pueblo da, Señor. Padre, gracias. Bendice la obra, bendice este trabajo, bendice esta casa. Te doy gracias por tu bendición y que tu palabra se cumpla, Señor, en ellos, prosperándolos, ayudándolos, bendiciéndolos, en el nombre de tu Hijo Santo. Bendice al que da con alegría, como dice tu palabra, al que de corazón ha dispuesto para ti, Señor, el sostenimiento de la obra. Te doy gracias. Bendice su casa, bendice sus finanzas, bendice sus salarios, que sean aumentados en el poder de tu nombre santo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que la paz del Señor vaya con ustedes. No pierdan el gozo, no pierdan la alegría, no pierdan la búsqueda del Señor. Amén. Samuel y el hermano Jairo. Ustedes en abril, ¿no, hermano Jairo? Hermano Jairo está de cumpleaños. Hermanita Melba, ¿él está de cumpleaños este mes? No, no es este mes, ¿no? Bueno, Samuel está de cumpleaños. Vamos a orar por él. Pongámonos en pie un momentico. Vamos a orar por Samuel. Padre, levantamos delante de ti la presencia de Samuel. Te doy gracias por su vida. Te pido que seas tú bendiciéndolo, ayudándolo, trayendo toda bendición celestial, toda bendición material sobre él.
Te doy gracias por ese hijo, Señor, que nos has dado. Lo bendigo como Padre en tu nombre santo. Que la bendición tuya sea sobre él, prosperándolo, ayudándolo, rompiendo todo yugo de ruina, de miseria, de escasez, de pobreza, de desamor, en el poder de la sangre de Yeshua. Que sea levantado en el poder de tu Espíritu, por tu gracia, por tu amor y por tu favor. Te doy gracias por los hijos que me has dado. Los bendigo en tu nombre santo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. El viernes estamos a partir de las 7 de la noche. Entonces les invitamos, es un tiempito corto, de 7 a 9 de la noche. Un tiempito de oración y de compartir la palabra. Que el Señor les bendiga, hermanos.